Español. El restaurante de Javier, una joya escondida en una pequeña calle de Madrid, había sido el corazón palpitante de la comunidad durante años. Las paredes, decoradas con fotografías en blanco y negro de viejos clientes disfrutando de su comida, contaban historias de risas, celebraciones y momentos inolvidables. Sin embargo, hoy, esos recuerdos parecían ecos lejanos, en un espacio que apenas resonaba con la vida. Javier estaba solo, limpiando mesas y observando cómo la crisis económica había arrasado su negocio. Las sillas, antes siempre ocupadas, ahora permanecían vacías, y el aroma de la comida no llenaba el aire como solía hacerlo. Mientras pasaba un paño por una mesa, su mente se perdía en la nostalgia. Recordaba las noches de fin de semana, cuando el restaurante estaba lleno hasta los topes, y los aplausos resonaban tras cada platillo que salía de la cocina. ¿Qué ha pasado?, se preguntaba Javier en voz baja, sintiendo cómo la tristeza se apoderaba de él. Su restaurante, su sueño, se desmoronaba ante sus ojos. Un suspiro profundo escapó de sus labios mientras se detenía frente a una de las fotografías. En ella, un grupo de amigos levantaba sus copas en un brindis, sonriendo a la cámara con la promesa de una noche mágica. «¡Maldita sea!», murmuró para sí mismo, agachando la cabeza. No podía permitirse rendirse, pero cada día que pasaba sin clientes se sentía como un golpe más en el estómago. Fue entonces cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe, haciendo sonar la campanita que colgaba en la entrada. Javier levantó la vista, sorprendido. Un hombre de aspecto desaliñado, con barba descuidada y ropas que habían visto mejores días, entró. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura del hombre era una clara representación de las dificultades que la vida podía presentar, una imagen que le recordaba su propia lucha. «¿Tienes algo de comer?», preguntó el hombre, su voz rasposa y cansada resonando en el silencio del lugar. Javier dudó un momento. Su instinto inicial le decía que no podía permitirse dar comida a un extraño, pero algo en la mirada del hombre lo hizo reconsiderar. Había un destello de desesperación y vulnerabilidad que le hizo sentir empatía. «Sí, claro. ¿Te gustaría sentarte?», respondió Javier, intentando mantener un tono amable. El hombre asintió lentamente y se dejó caer en una de las sillas, su cuerpo agotado. Javier se dirigió a la cocina, y mientras preparaba un simple plato de sopa caliente, no pudo evitar pensar en lo que había perdido. Su mente se llenó de preguntas sobre el extraño. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado a ese estado? Regresó con la sopa humeante y un trozo de pan, colocándolos frente al hombre. Este agradeció con un gesto de la cabeza, y Javier se sentó en la mesa contigua, observándolo comer en silencio. «Soy Javier, el dueño de este lugar», se presentó buscando iniciar una conversación. «Miguel», respondió el hombre entre cucharadas, sin levantar la vista. «¿Qué te trae por aquí, Miguel?», preguntó Javier sintiéndose más curioso que nunca. Miguel levantó la vista por un instante, permitiendo que Javier viera la tristeza reflejada en sus ojos. «La vida, supongo», respondió, y una sombra cruzó su rostro. «No soy de aquí. He estado vagando, buscando un lugar donde quedarme, pero ya sabes cómo es». Javier sintió una punzada de compasión. Había estado en su propia lucha, pero nunca había llegado a un punto tan bajo. «Esto solía ser un buen restaurante», comentó Javier, incapaz de contenerse. «Pero ahora…», suspiró, dejando que sus palabras se desvanecieran en el aire. «Lo entiendo», dijo Miguel, mirando la comida como si fuera un regalo. «A veces las cosas no salen como uno espera». Javier asintió, sintiendo que había un entendimiento tácito entre ellos. Miguel continuó comiendo, y poco a poco, la conversación fluyó de forma natural. Hablaron de sus vidas, de las pérdidas y los fracasos. Miguel le contó sobre su hija, Clara, y cómo había llegado a vivir en las calles tras perder su trabajo. A medida que escuchaba, Javier sentía cómo su corazón se apretaba. «No quiero que ella sufra por mi culpa», murmuró Miguel, la voz cargada de pesar. «Hago lo que puedo, pero es difícil». En ese momento, Javier decidió que quería ayudar. La idea de dejar a Miguel y su hija en la calle le parecía inaceptable. «¿Y tu hija?», preguntó, buscando más información. «Clara», respondió Miguel, una sonrisa melancólica apareciendo en su rostro. «Es una niña fuerte. A veces se siente sola, pero trata de mantenerse positiva». Fue entonces cuando un sonido familiar llegó desde la entrada del restaurante. La campanita sonó de nuevo,
y la puerta se abrió para revelar a una niña de unos 10 años, con el cabello despeinado y una sonrisa que iluminaba la habitación. Clara, con sus ojos brillantes, entró como un rayo de sol en medio de la penumbra. ¡Papá!, exclamó, corriendo hacia Miguel. Él la abrazó con fuerza, y Javier no pudo evitar sonreír ante la escena. «Hola, pequeña», dijo Miguel, su expresión suavizándose al ver a su hija. Clara miró a Javier curiosa. «¿Quién es él?», preguntó, señalando a Javier con una mano pequeña. «Es Javier, el dueño de este lugar», respondió Miguel. Clara sonrió tímidamente, acercándose a la mesa. Javier sintió una conexión inmediata con la niña. Había algo en su energía que podía transformar el espacio. «¿Tienes comida?», preguntó Clara mirando hacia el plato de sopa. «Sí, claro», contestó Javier, sintiendo que su corazón se derretía en ese instante. «Hay suficiente para todos». Mirando a Miguel, Javier se dio cuenta de que había encontrado una forma de redención para sí mismo. Sin pensarlo 2 veces, se atrevió a proponer una idea que, para él, parecía un salto de fe. «¿Qué les parecería si se quedaran aquí?», preguntó, controlando la ansiedad en su voz. «Pueden tener un lugar donde descansar, y yo puedo ayudarles». Miguel lo miró con sorpresa, y Clara, con sus ojos llenos de esperanza, se iluminó aún más. «¿De verdad?», preguntó Miguel, casi incrédulo. «Sí», respondió Javier decidido. «No puedo dejar que duerman en la calle». Miguel dudó, pero al mirar a su hija, la decisión pareció hacerse más clara. «Gracias, Javier. No sé qué decir», murmuró Miguel, su voz quebrándose. «No tienes que decir nada. Solo quédense aquí». Mientras el restaurante volvía a llenarse de vida, Javier sintió que, quizás, había encontrado un nuevo propósito. La llegada de Miguel y Clara era el comienzo de algo inesperado, pero sin saberlo, también era el inicio de un camino lleno de secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Javier se encontraba en la cocina, sumido en sus pensamientos mientras observaba a Miguel y Clara interactuar en el comedor. La luz del sol filtrándose a través de las ventanas iluminaba sus rostros, y la risa de Clara resonaba como una melodía que llenaba el espacio vacío del restaurante. Aquella risa tan pura y contagiosa había empezado a borrar las sombras de tristeza que habían estado presentes durante tanto tiempo en su vida y en el negocio. «¿Te gustaría ayudarme a preparar algo especial hoy?», preguntó Javier, rompiendo el silencio y dirigiéndose a Miguel, quien estaba sentado en una de las mesas, observando a su hija jugar. Miguel levantó la vista, sorprendido, pero una chispa de interés brilló en sus ojos. «¿De verdad quieres que te ayude?». «No sé si soy el más adecuado para eso», respondió Miguel con una risa nerviosa. Sin embargo, Javier, con su entusiasmo desbordante, insistió. «Claro que sí, Miguel. Me he dado cuenta de que la cocina te entusiasma, y además, creo que podrías aportar algo único a nuestro menú», dijo Javier acercándose a la mesa y apoyando las manos sobre ella. «¿Qué te parece si preparamos algo con un toque tradicional? Algo que te recuerde a tu hogar». Miguel dudó por un momento, recordando el pasado que había intentado dejar atrás, pero la mirada esperanzadora de Javier y la alegría de Clara, que lo animaba desde el fondo del restaurante, lo impulsaron a aceptar. «Está bien, Javier, vamos a intentarlo», dijo Miguel sonriendo. «¿Qué tenemos en la nevera?». Clara se acercó corriendo, emocionada. «Yo quiero ayudar también. Puedo ser tu asistente», exclamó, su carita iluminada por la emoción. «Por supuesto, Clara. Todos podemos ser un gran equipo», respondió Javier, sintiendo cómo una calidez se apoderaba de su corazón. La idea de compartir la cocina con Miguel y Clara despertaba en él un nuevo sentido de pertenencia y propósito. Mientras se adentraban en la cocina, Javier comenzó a sacar ingredientes frescos de la nevera: tomates maduros, cebollas, pimientos y hierbas aromáticas. «Vamos a hacer un guiso de verduras. Es simple, pero muy sabroso», explicó mientras comenzaba a picar los ingredientes. Miguel observaba con interés, recordando los días en los que cocinaba con su madre. «Mi madre solía hacer un guiso parecido. Siempre le añadía un poco de pimiento y especias. Decía que eso le daba el sabor especial», comentó, con la voz llena de nostalgia. «¿Y cuál era su secreto?», preguntó Javier, mientras Clara se encargaba de lavar los vegetales en el fregadero. Ella siempre decía que lo más importante era cocinar con amor. «Esa era la clave», respondió Miguel, sintiendo una punzada de dolor al recordar aquellos momentos felices que parecían tan lejanos.
Entonces, eso haremos, dijo Javier sonriendo. Cocinaremos con amor. Y lo mejor es que Clara puede darnos una mano. ¿Qué tal si le dejas que agregue las especias? Clara, emocionada, saltó de alegría. Sí, sí, voy a hacer que quede delicioso, exclamó, mientras se acercaba a la estantería y comenzaba a buscar las especias. Miguel y Javier intercambiaron una mirada cómplice, sintiendo que, a pesar de su pasado, estaban construyendo algo hermoso juntos. Mientras cocinaban, la atmósfera en la cocina se tornó más alegre. Clara contaba historias sobre su vida, llenando el espacio con risas y risitas. Miguel, aunque un poco reservado al principio, empezaba a abrirse. «¿Sabes, Clara? Cuando era pequeño, solía ayudar a mi madre en la cocina. Me encantaba mezclar ingredientes y ver cómo todo cobraba vida», dijo, sintiendo que la conexión con su hija se fortalecía. «¿Y por qué dejaste de hacerlo?», preguntó Clara con curiosidad. Miguel bajó la mirada, recordando los momentos oscuros de su vida. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, y nos olvidamos de lo que realmente amamos, dijo con un susurro. Javier, que había estado escuchando, decidió cambiar de tema para mantener el ambiente ligero. «Mira cómo va nuestro guiso, la cocina huele increíble», comentó, sirviendo un poco del guiso en un plato. «Creo que pronto estará listo para probar». Miguel sonrió, sintiéndose satisfecho. «No ha estado tan mal, ¿verdad? Nunca pensé que volvería a cocinar con alguien», admitió, mirando a Javier con gratitud. «Es solo el comienzo, Miguel. Me encanta tenerte aquí, y creo que juntos podemos hacer algo grande», respondió Javier, sintiendo que su propio entusiasmo comenzaba a reavivarse. «Quiero que el restaurante vuelva a ser un lugar donde la gente se sienta como en casa». A medida que el guiso se cocinaba, Javier se sintió inspirado para soñar en grande. «He estado pensando en un nuevo menú, algo que refleje lo que somos», dijo, moviéndose por la cocina con energía. «Podríamos incorporar recetas tradicionales con un toque moderno. ¿Te gustaría trabajar en eso, Miguel?» «Me encantaría, Javier», respondió Miguel, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. «Siempre quise compartir mi amor por la cocina, pero no sabía cómo». Mientras tanto, Clara se ofreció para poner la mesa, emocionada de ver cómo todo empezaba a cobrar vida en el restaurante. «Voy a hacer que todo luzca hermoso», dijo, corriendo con los platos y los cubiertos. Javier las miró a ambas. Una cálida sonrisa se dibujaba en su rostro. «Esto es lo que hace falta, Miguel. La alegría de Clara, la pasión por la cocina. Este lugar puede volver a ser especial», dijo, sintiendo que había encontrado un nuevo propósito. Mientras la comida se cocinaba y el ambiente se llenaba de risas y trabajo en equipo, Javier sintió que el peso de la soledad que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Era como si Miguel y Clara hubieran traído consigo una luz que iluminaba los rincones oscuros de su vida. Al finalizar la preparación, Javier sirvió el guiso en 3 platos y todos se sentaron a la mesa. «¡Hora de probar nuestra creación!», exclamó, alzando su plato en un brindis improvisado. «Por el nuevo comienzo y por la familia que estamos formando aquí». «¡Salud!», gritaron Miguel y Clara al unísono, levantando sus platos. Mientras probaban el guiso, una mezcla de sabores llenó sus paladares y las sonrisas se dibujaron en sus rostros. «Está delicioso, papá», dijo Clara con los ojos brillando de felicidad. «Deberíamos hacerlo siempre». «Sí, deberíamos», respondió Miguel, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo, parte de algo que valía la pena. Javier observó cómo padre e hija se conectaban a través de la comida y sintió que, a pesar de las incertidumbres del futuro, estaban construyendo un hogar. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche, y aunque Javier sabía que había muchas preguntas sin respuesta, también comprendía que había comenzado a tejer una nueva historia, una que lo llevaría a descubrir no solo un nuevo menú, sino también un nuevo propósito en la vida. La noche de prueba en el restaurante de Javier había llegado. Con la sala iluminada por suaves luces cálidas y el aroma de los platos recién preparados flotando en el aire, todo parecía estar listo para un renacimiento. Javier se movía de un lado a otro, ansioso y emocionado, mientras su mente repasaba los últimos detalles. Miguel, por su parte, parecía distraído, observando a los amigos y antiguos clientes que iban llegando. «Javier, ¿estás seguro de que esto va a funcionar?», preguntó Miguel, su voz revelando una inquietud que Javier no había notado hasta ese momento. «Claro que sí. Mira a la gente, están entusiasmados. Este es el comienzo de algo grande», respondió Javier,
intentando infundir confianza en su compañero. Pero a pesar de sus palabras, una sombra de duda lo acompañaba. La primera mesa llegó a su lugar, y el murmullo de risas y charlas comenzó a llenar el restaurante. Javier, con una sonrisa nerviosa, acercó su mano al corazón, sintiendo el ritmo acelerado de su pulso. «Vamos, Miguel», le dijo. «Es nuestra oportunidad. Sirvamos lo mejor que tenemos». Mientras servían los primeros platos, Javier observó cómo los rostros de sus amigos se iluminaban al probar la comida. La combinación de los sabores tradicionales, con un toque moderno, había sido un acierto. Sin embargo, la inquietud de Miguel no parecía disiparse. Javier lo notó, fruncir el ceño en varias ocasiones, como si algo lo estuviera atormentando. «¿Te ocurre algo? Pareces preocupado», preguntó Javier en un momento en que la sala parecía estar en su apogeo. «Es solo que... no sé, Javier. No quiero que esto termine mal. He estado en situaciones difíciles antes», contestó Miguel. Desvió la mirada hacia el suelo. «Esto no es lo mismo. Hemos trabajado duro para llegar aquí. No te dejes llevar por pensamientos oscuros», insistió Javier tratando de calmarlo. La mirada de Miguel era sombría, como si supiera algo que Javier ignoraba. La noche continuó con éxito, y los platos fueron bien recibidos. La risa y los aplausos llenaban el aire, y por un momento, Javier se dejó llevar por la euforia. Sin embargo, cada vez que miraba a Miguel, podía ver que estaba atrapado en sus propios pensamientos, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse en su interior. Más tarde, mientras servían un postre especial, Clara se acercó a Javier con una sonrisa brillante. «¿Te puedo contar algo?», le preguntó. Sus ojos resplandecían de emoción. «Claro, Clara, ¿qué tienes en mente?», respondió Javier, agachándose para estar a su altura. «Hoy, cuando preparaba la comida, pensé en mamá. A veces me pregunto si ella está bien. Si volverá a casa», dijo Clara. Su voz se tornó melancólica. Javier sintió un nudo en el estómago. La tristeza de la niña era palpable. «¿Te gustaría que te ayudara a encontrarla?», le ofreció Javier, sintiendo que era un compromiso que debía asumir. «¿De verdad? ¿Puedes hacer eso?», preguntó Clara, con una chispa de esperanza en su mirada. «Sí, claro que sí. Te prometo que haré lo que esté en mi mano», aseguró Javier, mientras su mente comenzaba a trazar planes sobre cómo investigar la desaparición de la madre de Clara. Esa promesa lo llenó de determinación, pero también le despertó una inquietud sobre lo que podría descubrir. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la atmósfera festiva se tornó más tensa. Javier notó que Miguel se alejaba de la cocina, tomando un rincón oscuro del restaurante. La expresión en su rostro era de angustia, y Javier no pudo evitar seguirlo con la mirada. Cuando la noche llegó a su fin, Javier decidió que era tiempo de hablar con Miguel. «Oye, ¿te encuentras bien? Te he visto distante», dijo Javier acercándose a su amigo. Miguel se giró y lo miró, su rostro reflejando una mezcla de emociones. «Estoy bien, solo no puedo dejar de pensar en el pasado, en lo que he perdido», confesó Miguel. Su voz era baja y cargada de dolor. «Todos tenemos un pasado. Lo importante es lo que hacemos con el presente. Mira a Clara. Ella necesita de ti», insistió Javier intentando motivarlo. «Lo sé, pero hay cosas que se interponen, cosas que no puedo compartir contigo», respondió Miguel. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si las palabras le costaran salir. «Lo entiendo, pero no quiero que te sientas solo en esto. Estamos juntos en esta lucha». Javier habló con sinceridad, intentando romper la barrera que parecía separarlos. La conversación fue interrumpida por un grupo de amigos que se acercaron para felicitar a Javier por el éxito de la noche. «¡Increíble, amigo! Nunca había probado algo tan delicioso», exclamó uno de ellos, llenando el ambiente de entusiasmo. Mientras la celebración continuaba, Javier no pudo evitar notar que Miguel se alejaba cada vez más. La inquietud en su pecho crecía y sentía que había algo que Miguel no estaba dispuesto a compartir. Esa sensación lo inquietó, como si una sombra se cerniera sobre su nuevo comienzo. Al final de la noche, cuando todos los clientes se habían ido y el restaurante quedó en silencio, Javier y Miguel comenzaron a limpiar. La tensión en el aire era palpable, y Javier decidió que era el momento de abordar lo que tanto le preocupaba. «Miguel, necesito que seas honesto conmigo. Hay algo que no me estás diciendo y siento que está afectando lo que estamos construyendo aquí». Javier habló con firmeza, su mirada fija en Miguel. Miguel suspiró, y por un momento,
Javier pensó que finalmente se abriría. No es fácil hablar de eso, Javier. Mi vida no ha sido lo que parece. Hay cosas que preferiría que se quedaran en el pasado. Él se detuvo, y Javier notó una chispa de miedo en su mirada. Pero no podemos seguir adelante si hay secretos entre nosotros. Clara y yo estamos invirtiendo nuestra confianza en ti, y no quiero que eso se convierta en un problema. Javier se sintió frustrado, pero sabía que tenía que ser directo. Entiendo, y tienes razón, pero hay cosas que no puedo cambiar, cosas que aún me persiguen. Miguel respondió, sus ojos llenos de dolor. ¿Crees que no tengo mis propias sombras? Todos tenemos un pasado, Miguel, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlo. Javier intentó empatizar, pero la barrera que había entre ellos seguía firme. Miguel se quedó en silencio y Javier sintió que el momento se alargaba. Sin embargo, el ambiente se volvió tenso de nuevo, y Javier decidió que era el momento de dejar que Miguel se tomara su tiempo. Mientras lavaban los platos, la inquietud persistía en su mente. Algo en el aire anunciaba que la paz que habían encontrado era frágil, y que el pasado de Miguel podría no estar tan alejado como pensaban. Mientras Javier terminaba de limpiar, un sonido inesperado interrumpió sus pensamientos. Era el tono de un teléfono móvil. Miguel, que había estado en la cocina, salió rápidamente, con el rostro pálido. «Es un asunto urgente», dijo mientras se alejaba para contestar. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sospecha de que había algo oscuro en el pasado de Miguel crecía con cada segundo que pasaba. Javier se quedó solo en el restaurante, sintiendo que la noche, a pesar de ser un éxito, había dejado un sabor amargo en su boca. La incertidumbre lo envolvía, y mientras miraba hacia la puerta por donde había salido Miguel, se preguntó si alguna vez podrían realmente dejar atrás sus sombras y construir un futuro juntos. Javier estaba sentado en una de las mesas del restaurante, su mirada perdida en el horizonte de la cocina, donde los aromas de las especias comenzaban a llenar el aire. Había estado pensando en lo que había descubierto, en la inquietud que había sentido al escuchar a Miguel hablar por teléfono. La conversación lo había dejado con un nudo en el estómago. No podía evitar preguntarse qué secretos guardaba el hombre que había entrado en su vida de manera tan repentina. Decidió que era hora de confrontar a Miguel. Con un suspiro profundo, se levantó y se dirigió hacia la sala donde Miguel y Clara estaban organizando los ingredientes para la cena. Miguel, al verlo acercarse, se tensó ligeramente, pero mantuvo su semblante sereno. Clara, concentrada en mezclar algunas verduras, sonrió al ver a Javier. «¿Ya está todo listo, Clara?», preguntó Javier, intentando ocultar su inquietud. «Sí, señor. Miguel me enseñó a hacer una ensalada muy rica», respondió la niña con entusiasmo, sus ojos brillando de emoción. Javier miró a Miguel, que le devolvió la mirada con una expresión que oscilaba entre la confianza y la defensiva. «Miguel, necesitamos hablar», dijo Javier sin rodeos. Miguel asintió, pero la tensión comenzó a llenar el aire. Javier llevó a Miguel a la parte trasera del restaurante, lejos de la vista de Clara. «He estado pensando en lo que escuché anoche», comenzó Javier cruzando los brazos. «No puedo evitar sentir que hay algo que no me has contado». «No entiendo de qué hablas», respondió Miguel, su tono evasivo. «No me mientas, Miguel. Sabes que hay algo oscuro en tu pasado. La forma en que hablas por teléfono, la manera en que te comportas a veces». Javier hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Clara no merecería esto. No merece vivir en la sombra de tus secretos». Miguel se quedó en silencio. Sus ojos se oscurecieron y Javier sintió que la atmósfera se tornaba aún más tensa. Finalmente, Miguel habló. «No es tan simple, Javier. Hay cosas que no puedo compartir. No porque quiera ocultarlas, sino porque…» Su voz se cortó, como si una emoción contenida lo ahogara. «No quiero que Clara sufra más de lo que ya ha sufrido». «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, sintiendo la frustración crecer en su interior. «Hay un pasado que no puedo cambiar, y no quiero que Clara cargue con él. La vida que hemos llevado no ha sido fácil, y hay demonios que aún persiguen a algunos